Señores, un programa de lujo. Gracias por estar con nosotros en Comunícate con Susi. Hoy vamos a sostener una agradable entrevista con un amigo muy querido, una persona que se ha destacado muchísimo en nuestro país. Ha sido diputado de la República Dominicana, es presidente de un partido, presidente de Opción Democrática, y ya ustedes saben de quién se trata. Alguien que nos ha llenado de esperanza de que las cosas se pueden hacer bien y se puede tener éxito haciéndolo correctamente. Él es José Horacio Rodríguez. Vamos a ver lo que conversamos con él. Bueno, José Horacio, 4 años atrás de ti lo logramos. No exagero, no exagero. Tú sabes que ese venenito yo no me lo iba a guardar. Estos amores, yo te lo decía, son de antes, son viejos y tú sabes que yo soy tuyo. Mira, qué bueno que estás aquí y sabes que no arranco con muchas vueltas. Quiero de inmediato empezar preguntándote cómo la historia de tu familia ha influido en ti, que son personas que siempre han luchado por los derechos, por las libertades, por los mejores intereses del país. Pues sí, eso siempre ha estado muy presente. En la crianza mía, de mis hermanas, de mis primos y primas, nosotros nos criamos yendo, por ejemplo, cada 14 de junio al Monumento a los Héroes de Constanza, Mamón Estero Hondo, a recordar a esos héroes llamados de la raza inmortal. Eso por el lado paterno, que recientemente mi bisabuelo fue declarado por el presidente de la República héroe nacional. Wow. Y sus restos fueron trasladados de Moca al Panteón de la Patria. Y es un gran orgullo y además un compromiso de no defraudar ese legado. De Juancito Rodríguez, que fue el abuelo de mi papá, mi bisabuelo, y que puso lo que poca gente adinerada, acaudalada, sería capaz de hacer, que es poner toda su fortuna y todo su patrimonio al servicio de una causa colectiva, de una causa común, que era la lucha por la liberación del pueblo dominicano. Se dice que en esa época Juancito era uno de los hombres con más cabezas de ganado de todo el país, con más tierras agrícolas, cultivables, y un gran productor, empresario agropecuario, y puso toda esa fortuna al servicio de liberarnos de la dictadura, que ya tenía varias décadas haciendo que el país viviera bajo el miedo, sin libertad de expresión, sin libertades mínimas democráticas, un régimen sanguinario. Y mi abuelo, que el hijo mayor de mi bisabuelo Juancito, José Horacio, por quien yo llevo su nombre, dio su vida en la expedición de Constanza, Mamón Estero Hondo en el año 1959, luego de salir al exilio. Mi papá nace en el exilio. Y mis tíos, de padres dominicanos que tuvieron que salir del país por ser opositores al régimen. Mi abuela paterna, Mima, Guillermina Iriarte, tuvo 4 años presa antes de que Trujillo la perdonó para poder salir del país y encontrarse con su esposo. Allá tiene a mi papá y a mis tíos. Y del lado materno fue igual, aunque no con pérdidas, gracias a Dios. Mi abuelo materno, Oscar Grullón, también fue un luchador antitrujillista que estuvo preso en la cárcel de la 40, que sufrió torturas por ser de esa juventud revolucionaria que reclamaba libertad, que reclamaba derecho a la libertad de expresión. Aquí no se sabe, mucha gente no sabe que hasta para ir de un pueblo a otro dentro del país había que pedirle un permiso a Trujillo, que uno no tenía su pasaporte en su casa para poder salir del país, porque uno tenía que pedirle permiso a Trujillo para salir del país y decir que uno iba a hacer fuera, que son libertades que hoy damos por sentadas y que la tenemos gracias a la democracia en la que vivimos. Entonces, nos criamos teniendo muy presente esa historia y sabiendo que todo eso hay que seguirlo defendiendo hoy, porque uno lo da por sentado, pero se puede perder y retroceder. Y aunque mis padres nunca hicieron militancia política en ningún partido, sí enarbolaron estos principios y estas ideas y nos hicieron ser agradecidos de esa historia familiar y siempre emularla y defenderla. Cuando vemos toda esta historia familiar, como bien tú señalas, y lo que implica pues cargar sobre sus hombros este legado, ¿cómo te conduces teniendo este peso tan grande?
es como una guía, es como un faro que a veces si uno tiene dudas te hace ir por el camino correcto y no fallar. O sea, uno no puede fallar porque uno no puede manchar ese legado que no nos pertenece como familia, sino que le pertenece al pueblo dominicano y a su historia. Entonces, jamás podría vivir con la idea de que los descendientes de Juancito Rodríguez y de José Horacio Rodríguez, que están enterrados en el Panteón Nacional, o en el caso de mi abuelo, en una extensión del Panteón Nacional, que es el monumento a los héroes de Constanza Memón Esther Hondo, en la avenida George Washington, que ojalá un día le cambiemos ese nombre para poner el nombre de un patriota dominicano, en lugar de uno extranjero. Sobre todo, ¿verdad? Esa avenida que es la avenida de entrada a la ciudad, Claro. al mar, que da al Mar Caribe. Que ese legado, que sus descendientes nunca puedan ser señalados como que traicionaron el trabajo y la vida por la que lucharon, incluso dieron hasta su propia vida. Cuando personas dicen que hace falta un Trujillo, ¿qué sentimientos te genera eso? Bueno, uno siente que, wow, qué falta de educación, de gente que quizá ignora gran parte de lo que fue esa tiranía, decepción, falta de conocimiento de lo que eso fue, porque hay mucha distorsión. A veces se quieren hacer creer que la dictadura tuvo unas luces que no tuvo. Y ninguna de esas luces vale las vidas que se perdieron, la sangre que se derramó. Entonces, pienso que hemos fallado en términos de ser capaces de educar a la población en valores democráticos y en historia. Y una vez me lo tuve que vivir incluso dentro del Congreso. Recuerdo una vez un diputado que voció: Trujillo, ven a ver, no sé qué. Y yo, wow, como que me indignó en ese espacio de la democracia que el dictador pervirtió. La gente no sabe que cuando una persona se juramentaba como diputado o senador en la dictadura, tenía que firmarle su carta de renuncia antes de juramentarse. De modo que Trujillo se aseguraba que nadie se pudiera equivocar de irse en la contra, de usar esa curul para oponerse o enfrentar ninguna política, ninguna medida, ninguna decisión, sino que sea alguien que responda 100% a sus intereses. Hoy en día, bueno, yo fui diputado y sé que como diputado uno tiene la libertad de actuar. Otra cosa es que uno se autocensure. Claro. Pero uno tiene la libertad y la potestad de votar acorde a su conciencia. Fueron muchas las veces que quizá mi voto en rojo era el único, o uno de 2 o 3 solamente. De hecho, en estos días recordaba un caso porque la periodista Edith Feble ha estado haciendo unas investigaciones de unas obras que están estado haciendo y se dijo: mira, estas obras se hicieron con una ley, cuando se aprobó, ¿cómo se aprobó esa ley? Mira, José Horacio votó en contra y fue 1 de 2 votos. Entonces, ese derecho hay que preservarlo en una democracia. En la dictadura no existía. Los diputados y los senadores eran directamente empleados del dictador, no del pueblo dominicano como debe de ser. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Llegar al Congreso o trabajar dentro del Congreso? Wow, yo diría que lo más difícil fue llegar, aunque no es decir, no que fuera un cachú trabajar dentro del Congreso. Que tuviste que, como bien acabas de decir en la respuesta anterior, tuviste que ser fuerte con tus posiciones, en muchos casos sí, siendo el único. O sea que tampoco fue una papita fácil. No lo fue. Fue un trabajo difícil, pero que yo me sentía muy pleno haciendo. Decir para mí que yo podía trabajar defendiendo el interés de la población acorde a mis convicciones y mi conciencia, en un espacio donde se toman decisiones que a esa población, a ese país le afecta, para mí era un sueño hecho realidad. Y lo agradezco. Para mí fue un honor haber podido representar a los capitaleños ante la Cámara de Diputados y sobre todo haberlo hecho sabiendo que di lo mejor de mí en 4 años. Ahora, llegar fue más difícil. Mira, es que el sistema no está hecho para que alguien llegue como yo llegué. Claro. No está hecho. Está diseñado para impedirlo. Yo llegué sin alianzas con partidos mayoritarios, siendo un muchacho muy joven. Yo llegué con 31 años y sin apoyo, respaldo de ninguna gran empresario o una, digamos, dinastía política detrás. No. Yo era un joven bastante desconocido, sin recursos, sin un partido fuerte detrás. Entonces,
fue como una excepción al sistema, un fallo del sistema que yo llegara. Y fíjate que... Y con un apoyo abrumador finalmente en las urnas. Claro, y claro, ahí hubo un contexto que favoreció. Estábamos en medio de la pandemia, entonces la campaña se volvió muy virtual. Y eso hizo que cuando la campaña era virtual, lo importante eran las ideas, el discurso y las propuestas. Entonces ahí nosotros teníamos la ventaja. Claro. Las mejores ideas, las mejores propuestas, la mejor agenda legislativa que presentar. Y eso permitió que conectáramos. La gente estaba en su casa, aburrida, sin mucho que hacer, preocupada por lo que estaba pasando, con una incertidumbre producto de esos primeros meses de la pandemia y del confinamiento. Estábamos todos encerrados. Con el toque de queda a las 5 o 6 de la tarde, que todo el mundo estaba encerrado, buscando qué hacer. Y, mira, hay un encuentro con estos muchachos, ¿qué candidato? Nosotros llegamos a tener encuentro 3 en una noche con más de 300 personas que participaban en un Zoom escuchando nuestras propuestas. En una campaña en tiempos ordinarios, eso es mucho más difícil de lograr. Claro. Entonces, fue ese contexto sumado a la suspensión de las elecciones en febrero, que también generaron una indignación en el pueblo, una preocupación de qué tan sólida era nuestra democracia. Nosotros fuimos el primer día de que se suspendieron esas elecciones a protestar frente a la Junta Central Electoral, cuando éramos solamente 70 personas, claro, la primera noche. Y eso se convirtió en un movimiento que ya sabemos, miles de personas apostadas durante más de una semana frente a la Junta Central Electoral, exigiendo elecciones limpias, exigiendo transparencia, exigiendo una explicación de lo que había pasado. Y que hayan sanciones y consecuencias a quienes hubieran podido participar de manera dolosa para que no se celebraran las elecciones. Todo ese contexto contribuyó a que pudiéramos ganar las elecciones. En ese momento particular, ahora con el paso del tiempo y con mucha información que hemos manejado de las malas decisiones que tomó la Junta, en ese instante, que sabiendo desde días antes que había dificultades, decidió darle para allá en buen dominicano, en vez de hacer una pausa antes de y poder realizar los procesos de manera correcta. ¿Cómo evalúas esta situación? Bueno, la verdad que... Porque tal vez la idea que se tenía justo en el instante de lo que pensábamos o la gente pensaba que era lo que realmente estaba pasando, tal vez no es la idea que se tenga ahora. Bueno, en su momento fue un fallo imperdonable, ¿no? No, claro. En su momento fue un fallo imperdonable porque es que la noche antes ya había las advertencias. O sea, quizá la medida que se... Claro, yo tengo una compañera que dice, para atrás todo el mundo ve 20-20. Es muy fácil verlo con claridad, claro, mirando hacia atrás. En el momento es difícil a veces tomar algunas decisiones. Eso requiere carácter. Claro. Pero una decisión que tomó la Junta de seguir para allá se le pegó al gobierno de turno. Sí, se le pegó al gobierno con las implicaciones que eso tuvo. Y con la cobardía también, y me tomo toda la libertad de decirlo, y perdón que te interrumpa, con la cobardía del gobierno de turno de que muchos de sus jóvenes, incluyendo personas que tú y yo queremos mucho, fueron a protestar y se les bajó raya para que no lo hicieran. Es que había un ánimo, eso fue como un sentimiento genuino, natural en su momento, de canalizar la indignación que esto generó. Independientemente de las razones que hubo detrás. Por ejemplo, la noche antes, que ya habían alertas de fallos en el sistema, si se hubiera decidido, no, vámonos con... Siempre hay que tener un plan B, sobre todo cuando se está trabajando con un mecanismo nuevo que es la primera vez que se implementa. Y sobre todo con el precedente que hubo de que meses antes ya había sido cuestionado este sistema a raíz de las primarias. Que sean válidas o no los cuestionamientos, ya había un cuestionamiento. Entonces, ese cuestionamiento luego... días antes hay fallos que se están viendo y que están surgiendo, era para que debía haber un plan B. Y el plan B era fácil y sencillo. Ahí están las boletas. Claro. El método tradicional de siempre. Si se hubiera hecho esa previsión, decir, no, si esto falla, aquí seguimos con esto. Eso no hubiera pasado porque las elecciones hubieran podido continuar. Pero no se podía continuar cuando íbamos a media jornada y el sistema había fallado. Yo recuerdo esa mañana que mi mesa de votación, yo voto en el Club Paraíso, en mi mesa de votación eran las 9 y pico de la mañana, casi las 10, y no se habían iniciado las votaciones porque en la pantalla no subían todos los candidatos. Recuerdo que en ese momento el candidato de mi partido no aparecía.
Entonces, así no es válido un proceso electoral. Claro. Cuando yo voy, después de una campaña en la que voy promoviendo un candidato y ni siquiera puedo votar por él. Ahora, si se hubiera dicho, mira, el sistema falló, pues aquí está en la papeleta, el método tradicional, y se levanta el acta en esa mesa, eso hubiera resuelto el problema, pero eso no se previó. ¿Qué pasa? En las grandes ciudades del país, en los grandes municipios, el método era electrónico. En el resto del país, que eran zonas más rurales, era manual. Ahí hubo una decisión difícil que tuvo que tomar la Junta Central Electoral, porque el gobierno planteaba, no, que donde es manual, que se continúe. Pero eso también tendría consecuencias. Porque dar incompleto o parcializado el resultado podría generar una tendencia hacia una fuerza u otra, claro, cuando las elecciones están supuestas a hacerse de manera simultánea en todo el país el mismo día. No había forma de salir bien de eso. Sí, ahí estaba, exacto, estaba el juego trancado, medio trancado. Pero al final los hechos están ahí y que eso nos sirva de aprendizaje, de que cuando se vuelva a experimentar, que yo no descarto que deba hacerse, con métodos asistidos de elección que en muchos países funcionan y funcionan bien, hay que asegurarse que todo esté funcionando bien. O sea, no sé, y siempre hay que tener un plan B, que claro, si no funciona, no quiere decir que el proceso entero se caiga, que fue lo que pasó. Llegas a la curul, haces un gran trabajo, nos diste esperanza al pueblo dominicano. ¿Cuáles fueron los puntos de mayor luz de tu paso por el Congreso? Mira, en primer lugar, yo tengo que hablar de la ley que modificó el Código Civil para prohibir el matrimonio infantil. Ese proyecto lo redactamos, nosotros lo depositamos. Yo sé que no fui el primero con esa bandera y con esa lucha en el Congreso Nacional. En periodos anteriores hubo sobre todo diputadas como Magda Rodríguez, Gloria Reyes, Lucía Medina, la misma Farida Raful, que habían enarbolado esa causa, pero lo habían hecho en el marco de la discusión integral que está pendiente de modificar el Código Civil. Pero el Código Civil tiene más de 2.000 artículos. Es un faro de más de 500 páginas. Y ese es un proyecto que esto puede durar un nuevo Congreso que llega, que la matrícula era la mayoría, éramos nuevos, más del 70% éramos nuevos. Lo de la Comisión de Justicia, igual, creo que más de un 80% nuevos. Estar en condiciones de rendir un informe sobre ese Código Civil puede tomar años. Entonces yo me adelanté y dije, espérate, vámonos directamente a una ley especial que modifique estos 2 o 3 artículos del Código Civil que regulan los requisitos para contraer matrimonio. Y así lo hicimos. Fue el primer proyecto de ley que deposité. Antes de depositarlo, le dije al presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, mire, presidente, tengo este proyecto, lo pienso depositar. Y le dije, presidente, ya el Tribunal Constitucional está apoderado de un recurso de inconstitucionalidad para declarar nula las leyes que permiten a menores de edad contraer matrimonio. Y yo le dije, yo creo que el Tribunal Constitucional va a fallar en ese sentido. Usted tiene la oportunidad de ser el presidente que se case con la gloria, el presidente del Congreso que saca del ordenamiento jurídico el matrimonio infantil y que nos llevemos ese crédito. Al presidente le gustó la idea, se la vendí bien. Se la vendiste al presidente bien. Pacheco, se la vendí bien y de una vez me dio un consejo de motivar el proyecto cuando el proyecto iba a ser tomado en consideración. Yo tenía pocas semanas como diputado, menos de un mes. Y ahí descubrí de una vez artículos del reglamento y entendí desde el principio la importancia de conocer bien el reglamento de la Cámara de Diputados. Mejor que algunos diputados veteranos que tenían varios periodos, porque el presidente me dio un consejo, toma un turno para motivar el proyecto. Y cuando yo lo hice, recuerdo que salieron varios diputados a objetar mi intervención, a decir que yo estaba fuera de orden. Pero el presidente ya me había dicho cuál era el artículo que justificaba esa intervención. Normalmente no se estila que los proyectos se motiven al ser introducidos, sino en los debates después que se rinden informes. Pero el reglamento lo permite. Y entonces yo hice uso de ese aspecto del reglamento y eso generó como cierta conmoción interna porque se entendía que yo estaba fuera de orden. Y yo dije, wow, aquí hay que estudiar bien el reglamento porque ese es como la herramienta que uno tiene a la mano para poder hacer el trabajo legislativo. Y eso hizo que a lo largo de mi periodo como diputados, muchos diputados de varios periodos me vinieran a pedir consejos, asesorías, a consultar. A pedirme incluso cómo hacer un informe disidente. En algún momento recuerdo Botello que se me acercó, que tenía 2 periodos más que yo como diputado, pero que quizás nunca había tenido la oportunidad o la intención de hacer un informe disidente. Y bueno, me preguntaste de las luces. Otra luz importante, aparte de la aprobación del matrimonio de la prohibición del matrimonio infantil, fue
levantar la bandera que no se había levantado nunca dentro del Congreso Nacional de la aplicación del ajuste por inflación de la escala de ingresos grabada con el impuesto sobre la renta. Dentro del Congreso ese debate nunca se había tenido, a pesar de que tenían años derogando la aplicación de ese ajuste que está en el Código Tributario y que le permitiría a todos los dominicanos que han visto sus ingresos disminuidos producto de la inflación, o sea, que valen menos, tener un alivio fiscal, un alivio tributario de pagar impuestos acorde a lo que representa su salario y sus ingresos ahora con el costo de la vida, ante el costo de la vida. Y esa bandera ahora la ha enarbolado Omar Fernández, Charlie Mariotti, y nosotros levantamos esa bandera por primera vez. Pero otro logro importante fue con relación al fideicomiso de Pedernales. Nosotros salvamos ahí 6 millones de metros cuadrados de áreas protegidas que iban a ser entregados para ser explotados en ese fideicomiso, violando la ley sectorial de áreas protegidas. Y eso lo hicimos porque levantamos la voz. Eso iba como caña para el ingenio para ser aprobado así. Y en articulación con las organizaciones de sociedad civil, la Coalición por la Defensa de las Áreas Protegidas, hicimos un trabajo mancomunado desde fuera y dentro del Congreso para evitar que eso se aprobara, y presionamos lo suficiente para que se tuviera que hacer una adenda al contrato. Si yo no hubiera estado ahí, ese contrato se hubiera aprobado así. Te lo garantizo, porque ya eso iba. Es más, se sometió a votación así y cayó porque nosotros dimos un discurso que hizo que el resto de la oposición se abstuviera de votar y tumbamos el quórum. Ganamos tiempo, y con ese tiempo que ganamos, con la articulación del trabajo que estaba haciendo la Coalición por la Defensa de las Áreas Protegidas ante el Ministerio de Medio Ambiente, ante el Ministro de la Presidencia, se logró presionar que el presidente de la República enviara una adenda al contrato reconociendo lo que el contrato decía que no había, que era que sí había área protegida y que se iba a reformular y reestructurar para excluir esos millones de metros cuadrados en Pedernales, preservando esos ecosistemas. Ese otro logro que yo me pongo ahí, ¡pah!, como una medallita. Y mira, muchos otros temas que, aunque no se pudieron lograr, se avanzó en generar una sensibilidad, como el tema de la licencia de paternidad. Sí. En la Cámara de Diputados se logró aprobar 10 días de licencia de paternidad para los padres, una modificación al Código de Trabajo en 2 ocasiones. Lamentablemente no se convirtió en ley porque el Senado de la República lo dejó perimir, no tuvo la voluntad política de aprobarlo. Ahora que se está conociendo una modificación al Código de Trabajo, quieren solamente aprobar 4 días. Yo creo que eso sigue siendo muy insuficiente. Por debajo de la media en América Latina, lejos de la tendencia a nivel internacional del entendimiento de que el rol del papá no es solamente proveer, es también acompañar, apoyar, compartir las responsabilidades, compartir el amor ante la llegada de un nuevo bebé a la familia. Entonces, ojalá en este Congreso puedan elevar ese número de solo 4 días. Y en la ley pusimos, yo creo muy importante ver todas las aristas siempre, que ese dinero sea reembolsable al empleador por la seguridad social, como lo es la licencia de maternidad, para que no tenga que asumir el costo o la carga. Porque yo no soy antiempresario, tampoco soy pro trabajador, pero no soy antiempresario, soy pro familia. Entonces, al final, yo creo que esta ley viene a fortalecer a las familias. Y también pusimos que se trata una licencia que pueden disfrutar padres que convivan con su pareja, que haya sido previamente registrada en la empresa. Claro. ¿Por qué? Porque un padre, bueno, puede tener quizás 5 muchachos, 1 año en la calle con 5 mujeres diferentes. Si no vive con ella, no va a tomar esos días para estar cuidando al bebé, acompañando a su mujer. Entonces, era importante poner en la ley. No va a tomar para beber romo y jugar dominó. Exacto. Era importante poner un candado de que se trate de una persona que convive con su pareja, entonces que tuviera previamente registrada en la empresa, que si tuvo 3 hijos en 1 año con 3 mujeres diferentes, no va a poder disfrutar esa licencia. Claro. y mal utilizarla. Entonces, previmos eso en el proyecto de ley. Ojalá pueda ser retomado en este Congreso y que se apruebe, porque hemos descuidado mucho a la familia en este país. Y ese proyecto yo creo que es uno de los más fuertes para promover la presencia del padre en el hogar y cultivar el vínculo de padre e hijo desde el momento del nacimiento. José Horacio, vamos a una pausa, pero cuando retornemos quiero retomar la conversación donde la dejamos y también hablar un poco de Opción Democrática. Excelente. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos
y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Cuida tu salud con Farmacia GBC. En cada rincón de Santiago de los Caballeros disfruta de un 20% de descuento todos los días en tus compras. Farmacia GBC, siempre cerca. La farmacia de los dominicanos. Antes, había lugares donde llegar era un reto. Que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC, la seguridad y la eficiencia constituyen pilares esenciales para garantizar la integridad y calidad de los servicios públicos que ofrecemos. Nos mantenemos firmemente comprometidos con la capacitación continua de nuestros colaboradores, fortaleciendo sus habilidades y conocimientos para responder con excelencia a las exigencias del sector aeronáutico. Promovemos una cultura de excelencia y mejora constante, orientada a ofrecer servicios de la más alta calidad que superen las expectativas de nuestros usuarios. Juntos hacemos posible el cambio. En el IDAC seguimos cumpliendo con la excelencia. José Horacio, te dije antes de la pausa que quería que habláramos de Opción Democrática, pero antes quiero retomar en el punto que comentábamos donde me dices que eres pro familia, que no eres antiempresario, aunque defiendes los trabajadores. Y ahí quería ir porque hay tantos prejuicios con partidos como Opción Democrática y sus representantes, donde se les adjudican motes como los progres, entendiendo que ser progresista es como una cosa mala, entendiendo que todo el que enarbola ideas de libertad no quiere saber de la familia, no quiere saber de los hijos, no quiere saber de que el sector privado se desarrolle, y son una serie de conceptos donde se satanizan parte importante de la sociedad que lo que tiene es anhelo porque las cosas funcionen mejor. Exactamente, yo creo que la sociedad tiene ese mismo anhelo y la buena política debe servir para hacer ese anhelo realidad, que la sociedad funcione mejor. Al final del día, yo me identifico mucho con un expresidente latinoamericano, en paz descanse, se nos fue hace poco, el gran Pepe Mujica. Pepe Mujica, que fue presidente en Uruguay, un presidente de izquierda, dijo, entre muchas cosas, frases célebres que tiene, que al final la política es la lucha por la felicidad colectiva de todas y de todos. Al final del día yo pienso que de eso se debe tratar. Claro. Podemos vivir felices si tenemos salud,
si tenemos seguridad, si tenemos educación. Eso nos ayuda a construir la felicidad, porque la educación nos permite poder tener un trabajo o generar un emprendimiento, y eso nos permite podernos ser autosuficientes y adquirir los medios que necesitamos para poder tener una vivienda, un techo, ropa, alimento, un plato de comida en nuestra mesa. Todo eso necesitamos para ser felices. Y el Estado tiene un rol que jugar para garantizar eso, porque el Estado al final decide las reglas de juego en que convivimos en una sociedad, en todos los aspectos de la vida, desde lo económico, en lo medioambiental, porque no vamos a ser felices si vivimos llenos de polución en un país contaminado, donde no hay agua, el aire está contaminado, hay polución, eso genera enfermedades. O sea, lograr la felicidad es complejo a nivel social y colectivo. Requiere soluciones colectivas a problemas colectivos, y eso solamente se puede hacer de la política. Por más incluso riqueza que uno pueda generar, hay problemas que no se pueden resolver desde lo individual, que dependen de otros. Entonces, ahí entra en juego la política. Y nosotros tenemos una visión de la política progresista, y no con vergüenza, no con orgullo, porque entendemos al final que busca el progresismo: la igualdad, combatir la desigualdad social, la garantía de derechos, eliminar y erradicar la pobreza, tratar de superarla. Somos un país que ha generado mucha riqueza en las últimas décadas, pero que sigue expulsando a muchos de sus habitantes, a mucha de su población, a muchos dominicanos y de sus hijos, porque aquí no encuentran condiciones para construir un proyecto de vida digno para su familia, porque no ven un futuro de vivir bien aquí. Yo estoy seguro que mucha gente que se ha ido, si aquí pudiera tener ingresos suficientes para vivir bien, no se hubiera ido, no hubiera optado por irse a pasar frío y a coger lucha en otro país, si aquí pudiera estar mejor. Entonces, algo está fallando. Entonces, como dice Eliasim en su canción La Bella, siempre estoy soñando con volver, y lo compruebo con amistades que tengo fuera. Aquí mismo senté en esa silla a una amiga muy querida que se está desarrollando en Canadá y ha logrado profesionalmente posicionarse, gracias a Dios, en lo mismo que estudió y trabajó aquí. Pero siempre esos dominicanos que se van con la esperanza de algo mejor, siempre quieren volver. Sí, porque aquí está su corazoncito. Claro. Y ojalá este país pueda ofrecerle eso mejor también a sus hijos y a sus hijas. Para eso es que existe, desde mi punto de vista, la buena política. Uh-huh. Y nada, o sea, esa es mi respuesta. Al final del día, hay mucho de manipulación, hay mucho de tergiversación, hay mucho también de campañas sucias a propósito, porque ven a alguien con talento y no le quieren que se desarrolle y que siga creciendo. Quieren taparlo ahí, quieren que no avance más de ahí. Entonces, cuando uno lucha por el poder, miren, la política es la guerra por medios civilizados. En la guerra luchamos por el poder matándonos. En la política decidimos hacerlo de manera civilizada, a través de buscar el voto y conquistar el voto, persuadiendo y convenciendo a la ciudadanía. Pero la gente está dispuesta a hacer lo que sea, alguna gente, no todo el mundo está dispuesta a hacer lo que sea por poder. Así eso significa destruir al otro. Entonces ahí vienen las campañas sucias de las cuales he sido víctima. Hay mucha gente que participa en política ha sido víctima de campañas sucias, de manipulación, de tergiversación, de que fulano defiende aquella cosa o dijo aquella cosa cuando ha sido mentira. Pero esas son cosas con las que uno sabe que uno tiene que lidiar cuando uno decide meterse en esto. Claro que sí. ¿Cómo ha sido el proceso de fundar y echar para adelante a Opción Democrática? Es un desafío, eso ha sido quizá lo más difícil, sobre todo porque es verdad, he optado por hacer política a través de la construcción de un nuevo espacio de participación política. Comencé hace más de 10 años. En ese momento no sentía que me representaba ningún partido, ninguna fuerza política que defendiera las ideas en las que creo, los valores de la buena política. Entendía que luchaban por intereses particulares y no por intereses colectivos, y dijimos, vamos a formar un nuevo partido. Lo hicimos con la compañera Minú Tavares Mirabal a la cabeza. Ella en ese momento renunció al PLD y decidimos comenzar a recorrer el país. En eso tenemos 10 años. Y ha sido un camino que es como una montaña rusa de altos y bajos. Y ha valido la pena el trayecto, y falta mucho por delante por lograr. Después de casi 10 años de construcción, comenzamos en el 2015 y fue en el 2024 que logramos que por primera vez Opción Democrática apareciera en la boleta electoral. Fíjense lo difícil que es. Cualquiera cree que cualquiera forma un partido. Yo sé que a muchos partidos
le dan el reconocimiento por instrucciones del poder político y usando sus influencias en la Junta Central Electoral, porque hay un partido más que me va a apoyar y así tengo una boleta más. Pero eso lo que está haciendo es pervirtiendo el sistema, eso lo que está haciendo es desfalcando los recursos públicos, porque muchos de esos partidos que se forman de esa manera lo que buscan es simplemente pegarse de la teta del Estado. No buscan una transformación, no buscan una propuesta, una oferta política alternativa para la ciudadanía. Lo que buscan es pegarse de la teta del Estado y chupar de ahí. Eso le hace mucho daño al sistema de partidos y se ha hecho mucho y lo han hecho todos. Todos han mandado a que la aprueben ese partido porque es un partido de un aliado que le va a apoyar. Entonces tú tienes una boleta de 34 partidos donde tú tienes 20 partidos apoyando un mismo candidato presidencial. Entonces tú dices, bueno, pero entonces no son partidos. O llevando... Son bisagras. Son bisagras. Opción Democrática no tiene esa vocación de bisagra, tiene la vocación de convertirse en una oferta política diferenciada en el sistema político. Y yo creo que se pudo ver con los candidatos que presentamos en las pasadas elecciones. Mira, aquella gente que estuvo prestando atención a los debates, me lo decía. Se la lucieron, o sea, se la comieron en los debates electorales organizados por el CODES en alianza también con otras instituciones, plataformas, medios de comunicación. Yo dije, Dios mío, pero cada candidato o candidata de Opción Democrática es brillante y gente que no los conocía, gracias a los debates electorales, empezó a manifestar por las redes sociales su sorpresa de que teníamos gente aspirando a las posiciones que desean lo mismo que yo deseo, pero no veo que se materializa. Se me llena el corazón, se me infla orgullo escuchándote hablar así, porque yo creo que eso fue lo que mucha gente sintió también. Que, wow, pero mira cuántos muchachos buenos y buenos candidatos, claro. ¿Por qué no se le da la oportunidad? Estamos construyendo esa oportunidad. Lo estamos haciendo en colectivo, estamos trabajando, recorriendo todo el país. El pasado fin de semana estuvimos en San Cristóbal, estuvimos en Santo Domingo Oeste, construyendo el músculo necesario para que esos buenos candidatos que nos permitirían mejorar la calidad de la representación política que tenemos en el Congreso Nacional, en los ayuntamientos, puedan ganar. De nada sirve, bueno, es importante competir, pero al final del día queremos ganar y estamos trabajando para ganar. Entonces, en eso es que estoy ocupado como presidente de Opción Democrática, en crear esas posibilidades que nos permitan ver cuáles son los territorios, con cuáles perfiles de candidatos podemos llevar a estas posiciones de poder a representantes del pueblo, como tú dices, que la gente cuando vea a un representante suyo hablar diga, pero es que ese defiende lo que yo quiero que defienda, ese me defiende a mí, mis intereses, mis preocupaciones, porque hay mucho desencanto con la política, porque hay muchos representantes que uno los ve solamente como defendiendo unos intereses particulares o de las cúpulas partidarias o de los caudillos de esas cúpulas partidarias o élites empresariales únicamente. Y yo creo que cuando tú no ves representantes defendiendo a la gente común, llana y ordinaria, eso le hace un daño al sistema democrático, a la democracia en sí misma. Porque la gente dice, pero que no creo en la democracia, porque la democracia se supone que es el poder del pueblo para servir al pueblo, pero estos representantes no están sirviendo al pueblo, se están sirviendo a sí mismos. O están sirviendo a quienes financian sus campañas electorales. Y para no volver al pasado, a aventuras autoritarias, nosotros no podemos permitir ese descontento con la democracia. Entonces, por eso necesitamos candidatos que defiendan los intereses de las grandes mayorías del pueblo dominicano. ¿Qué representó para ustedes la candidatura a la presidencia de Virginia Antares en las pasadas elecciones? También orgullosísimos de haber presentado a la mujer más joven candidata a la presidencia de la República, que también, aunque no se le permitió participar en los debates organizados por Ángel, pudo participar en otros dos debates, uno organizado por el CODES, hubo otro también, que no me acuerdo qué institución lo organizó, y que la verdad es que exhibió los dotes que tiene, lo preparada que está, armada fue a esos debates con un plan de gobierno sólido, con propuestas abundantes, con un conocimiento de la problemática nacional y una visión distinta para solucionarlos. Que fue como una bocanada de aire fresco, esa candidatura de Virginia, que despertó esperanza, sobre todo en muchos segmentos juveniles. En ese TikTok Virginia estaba on fire, porque tú ves a gente joven diciendo, tú eres mi candidata, vuelve y yo veo que la gente todavía comenta, vuelve y preséntate, yo quiero votar por ti cuando yo sea mayor de edad. O sea que yo creo que nosotros estamos construyendo algo que en los próximos años vamos a cosechar. Vamos a cambiar la
la calidad de la política nacional y dominicana desde Opción Democrática, yo estoy confiado que sí. Y con propuestas como la de Virginia, como la de Nicole Pichardo, como la de Eric Ortiz, Samuel Bonilla, Felipe Gavilán, para mencionar solamente algunos de nuestros candidatos y candidatas en el pasado torneo electoral que se la lucieron. Alexander Hermoso en Santiago, que es nuestro regidor, Alexandra Suet, Horacio López, pensando en algunos de los compañeros, Daris Estrella, que fueron candidatos y que quizá si no pudieron ganar, la gente dijo, wow, pero mira, aquí hay calidad y hay mucho futuro con estas propuestas de estos jóvenes que tienen Opción Democrática. José Horacio, hay como tal vez una posición o varias posiciones encontradas, dos, que tengo ahora mismo, porque se ha popularizado la creencia de que lo que vemos en las redes sociales no es el país y no necesariamente va a tener repercusión en la política, pero gracias a las redes sociales tú fuiste diputado, porque en una coyuntura especial pues te permitió llegar a muchas más personas, tal vez que en un ambiente más tradicional del ejercicio político. Ustedes obviamente también hacen trabajo de campo, llegan a las comunidades, porque lo he visto en varios de sus miembros que he tenido la oportunidad de entrevistar. Y a la vez pienso que acompañado ese trabajo de campo y apalancado con la fuerza de las redes sociales, debemos de recordar que muchos procesos de transformación en el mundo, protestas y cambios se han logrado y se han convocado por las redes sociales. Así es una herramienta fundamental en estos tiempos de conectar con otros, de poder llegar a un público que quizá de otro modo no hubiéramos podido llegar. Como tú dices bien claro, no se puede uno recostar solamente de ahí. Hay que combinar ese trabajo. Nada sustituye el cara a cara. Nada sustituye, ¿verdad? Ese abrazo, esa mano que uno da. Besar vieja y cargar muchachito, como dice. Sí, eso construye afectos. Pero también eso hay que combinarlo, obviamente, con ese trabajo digital en redes sociales que permita amplificar y llegar a un público mayor. Y esa combinación, yo creo que ahí puede estar la clave del éxito. Sobre todo para propuestas como la nuestra, que competimos a niveles de desigualdad colosal. O sea, solamente con los aportes que da el Estado Dominicano a los partidos políticos para financiar, ¿verdad?, la democracia, mientras un partido grande de estos recibe 20 y pico de millones de pesos mensuales, a Opción Democrática le dan solamente 3 millones en un año completo. O sea, 300,000 pesos en un mes o menos. Mientras uno de estos partidos le da más de 20 millones en un mes. O sea, hay una competencia desigual que inclina la balanza hacia un lado para tratar, yo digo, de blindar el sistema político y de evitar que haya cambio, porque el único cambio, la propuesta de cambio no puede ser solamente Opción Democrática, puede ser quien surja, que pueda conectar con la ciudadanía y con el pueblo. Tiene que haber esa posibilidad. ¿Independiente? Podría serlo, porque no, al final esa es la democracia. Yo creo en partidos, ¿por qué? Y por eso tengo 10 años construyendo uno, porque los cambios no se hacen solos. Y tú tienes que tener como un mínimo de garantía de seguridad con quién una persona va a gobernar. Y cuando tuve un partido, tuve quienes componen su membresía, qué liderazgos tienen en las diferentes áreas del país, digamos, en materia de educación, en materia de medioambiental, de políticas de aguas, en materia económica, quienes les acompañan para tú poder prever, bueno, con quién esta persona va a gobernar y qué confianza puede generar ese grupo o esa coalición. Es muy común de ver la crítica a algunos presidentes que dicen, no, él tiene buenas intenciones, pero tiene gente que le rodea que no es buena. Y por esa gente que le rodea que no es buena, termina siendo un mal gobierno. Claro. Porque es que uno no gobierna solo. Entonces, por eso yo creo que los partidos son importantes, porque te permiten organizar gente alrededor de ideas comunes para un objetivo común. Y te da un mínimo de garantía de cómo gobernar un país. Un país tampoco se gobierna solo desde la capital. Tú necesitas tener gente distribuida y desplegada por todo el territorio nacional para poder gobernarlo, desarrollando e implementando esas políticas públicas. Y eso, cuando tú organizas gente para gobernar o para competir en una contienda electoral para gobernar, eso se llama partido. Le podemos poner otro nombre, movimiento, plataforma. Al final del día es un partido. Entonces, nos guste o no, es imposible gobernar una nación sin una organización, un grupo de personas organizadas que al final del día llevan el nombre de partido político. ¿Cuáles son las cosas más feas de las cuales te has podido dar cuenta en este trayecto por la política? Wow, mira, hay gente que tiene cero empatía
y que puede estar dispuesta a lo que sea con tal de destruirse. O sea, a mí me sorprende ver gente cómo gente es capaz de decir mentiras sabiendo que está diciendo mentira sin ruborizarse, simplemente para tratar de hacer daño. Eso es feo. Y a veces hay gente que dice, no, que en política se vale todo porque hace lo que conviene. No, yo no creo que en política se vale todo. Yo creo que tiene que haber límites. Cuando uno tiene un compás moral, no todo se vale. Cuando uno tiene una formación de hogar, no todo se vale. No todo se vale. Y no quiere decir que a lo largo de una trayectoria política todos somos seres humanos y se pueden cometer errores. Pero no es lo mismo equivocarse convencido de que uno está haciendo lo correcto que de manera dolosa con el objetivo de simplemente hacer un daño a un tercero. Entonces, para mí eso es ahí que se ve lo más feo de la política. Cuando se busca crecer sobre la base de destruir al otro. Mira, yo fui el diputado más votado de la circunscripción número 1 en el Distrito Nacional en el año 2020 por mucho. Repetí en el 2024 entre los más votados. Y no creo nunca haberlo hecho descalificando, atacando a nadie. Todavía no entiendo cómo, siendo entre los más votados por el sistema de medición, de elección, no hayas repetido. De verdad, hay un fallo democrático del sistema. Todavía no lo comprendo. Me lo pueden explicar con manzanas y todavía no lo entiendo. Es difícil de entender. Y mira, mi caso no fue el único. Quizá fue de los que más dio de qué hablar porque está aquí en la capital, en la circunscripción número 1. Pero hubo muchos casos más. Y pienso, por ejemplo, en Priscila de Olio, en la provincia de María Trinidad Sánchez, con más de 11,000 votos. Y se quedó fuera para darle paso a una candidata con solo 2,000 votos del partido gobernante que ya tenía una sobrerepresentación de diputados. Para mencionar otro ejemplo de muchos que se dieron a nivel nacional, porque sé que también pasó en Moca con Carlos Amarante, o en San Francisco de Macorís, o en La Vega con Negro Hernández, que fueron candidatos muy altamente votados, pero que con este método de elección privilegió darle una mayor representación a la primera mayoría, que en este caso era el PRM. Ese es el famoso método de Hunt, ¿verdad? Ese es el famoso método de Hunt. Entonces, yo pienso que en algún momento tendrá que ser revisado porque genera una distorsión democrática, le da una sobrerepresentación a la primera mayoría y no garantiza algo que está en la Constitución, que dice que en aquellas elecciones donde se escojan 2 o más candidatos, que son las de regidores y diputados, siempre en todas las demarcaciones donde se eligen regidores y diputados, se eligen más de 2 porque son plurinominales, o 2 o más. Y dice la Constitución que debe hacerse con representación de las minorías. El método de Hunt no garantiza eso. Y mira, en el caso de Opción Democrática, en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, nosotros no fuimos una minoría. Nosotros sacamos 8% de los votos en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Un partido que saca 8% no es minoritario. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ni siquiera con ese 8% de los votos logramos alcanzar el escaño por un método, de nuevo, que prefiere darle a un partido que queda en primer lugar una sobrerepresentación antes que ampliar la representación para permitir que fuerzas emergentes puedan tener que fueron bien valoradas y votadas, puedan tener una representación política. Yo pienso que al final es el sistema democrático el que sale perdiendo y el propio Congreso Nacional, que se pierde de la posibilidad de ser un espacio más plural donde se escuchen voces más diversas de la sociedad que si no quedan excluidas para escuchar solamente las mismas campanas. No quiero que lleguemos a la parte final de la entrevista con las últimas preguntas, ya donde toco ciertos temas específicos de cara al futuro, sin hablar de algo muy importante en el presente, que es el proyecto este podcast, donde estás con queridos amigos, sí, Francisco Guillén Blandino y Yuri Rodríguez. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cómo se unen ustedes tres? ¿Cuál es el objetivo del mismo? ¿Y por qué ponerle un título que, pues, ha estado tan viral? Mira, yo estaba en España cuando recibí una llamada de Yuri en la noche, de que mira, estoy aquí, no puedo hablar ahora. Y hablamos más tarde. Yo me acuerdo que desde allá, que fui a un viaje personal, me dice Yuri, mira, que tengo una idea de que hagamos un podcast nosotros tres. Y a mí me gustó de entrada la idea porque
tanto Yuri como Francisco son dos jóvenes políticos que yo creo que tienen mucho que aportar y que yo pienso que también fue una pérdida para el Congreso no contar con ellos en la Cámara de Diputados. Si bien competimos entre nosotros, creo que tenemos muchas coincidencias, aunque también diferencias, por supuesto. Claro. Cada uno militamos en partidos diferentes. Y para mí me pareció un proyecto interesante. Tenerlo los tres en el Congreso hubiese sido muy positivo para el país. También lo creo. Pero creo que me pareció interesante en la medida en que nos permite tener un espacio de comunicación propio para contrastar ideas. Y de ahí el este-oeste. Porque nos sirve como un poco como de generar divergencia, de escuchar puntos encontrados y al final tener que tomar una elección. La gente lo toma por otro lado también. Las muchachas, sobre todo. No que sabía. Cualquiera de los tres, yo lo he visto que le comentan. Pues mira, me entero ahora. Porque cuando tú dijiste... Tú sabes muy bien. Cuando tú dijiste SOS, porque también al principio, cuando uno decía SOS, la gente piensa en sentido de emergencia, como en SOS, como algo urgente. No, pero había un dembow también que estaba pegado, que decía oeste. Y por lo menos personas con las que he conversado pensaban que era por eso. Sí, porque además cuando elegimos ese nombre estaba bien pegado ese dembow. Todo eso, digamos, que influyó. La idea era encontrar un nombre original que nos permita, ¿verdad?, darle una marca y un sentido a un proyecto que ha sido muy bonito. Nos ha permitido tener conversaciones sumamente interesantes. Aprovecho aquí a quienes están viendo este episodio que también visiten a SOS Podcast para que también tengan la oportunidad de conocer esas reflexiones y esas entrevistas, y esperamos tenerte pronto por allá, Susi. Bueno, ese es un compromiso obligado porque ya los tres han venido acá, los tres son amigos muy queridos y tan tarde ya para invitarme urgente al programa. Mira, José Horacio, en todo el caminar de cualquier político dominicano se le pregunta cuáles son sus aspiraciones y si algún día esas aspiraciones irán encaminadas hacia la presidencia de la República. Mira, mi aspiración es ver este país mejor de como yo lo encontré cuando nací. Mi aspiración es profundizar la calidad de la democracia, que no retrocedamos. Para eso estoy en política. Estoy en política porque creo que si hay mejor gente en la política, podemos tener un mejor país. Y hay que dar el paso porque tú no puedes criticar y esperar que sea otro que lo haga. Eso me llevó al Congreso Nacional, eso me llevará en el futuro a otras posiciones, estoy seguro que sí. ¿A cuáles? Va a depender, ¿verdad?, del camino que construyamos. Yo creo que todo se construye en colectivo. Y no descarto nada, dejo todo el camino abierto. Para el 2028 no tienes nada pautado para ti específicamente. Definido no, de que volveré a estar en una boleta electoral, creo que sí. Ahora estamos analizando eso. Yo creo que esas decisiones hay que tomarlas en colectivo. Hay que analizar también los escenarios, pero queda José Horacio para rato. Y queda sobre todo Opción Democrática para rato. Yo ahora mismo como presidente del partido estoy muy enfocado no solo en mí, sino en ver cómo el partido avanza y logramos demostrar que la buena política sí existe. Claro. Que la buena política sí existe y que podemos construir una casa para todos quienes creemos que esa buena política es posible. A veces da trabajo porque mucha gente se identifica con nuestros valores, pero siente miedito de entrar porque todavía no tiene mucha seguridad de que podamos ganar. Y ese es el desafío que tenemos. Y por ahí pasa el 2028 para demostrar que sí podemos ganar. Y cuando lo demostremos, yo sé que la gente no parará de llegar. Nosotros regularmente grabamos con mucho tiempo de antelación. Probablemente pues pasen unos cuantos episodios antes de que este salga al aire porque los tenemos previamente grabados. Pero al momento en el que estamos haciendo esta entrevista, justo el domingo anterior, el presidente se ha dirigido a toda la nación para hablar sobre el impacto de esta crisis con el petróleo originada por los conflictos entre Irán, Estados Unidos y también Israel. ¿Cómo puede la República Dominicana enfrentarse a situaciones como esta y cuál es el impacto político que tendremos con respecto a esta situación si no se subsanan estos conflictos, estas diferencias, si la cosa no mejora, sino que se mantiene igual o peor? Mira, dos conceptos son importantes: soberanía
energética y soberanía alimentaria. No puede ser que hablemos de esto solamente cuando nos enfrentamos a crisis globales o mundiales como esta. Hoy en día, para poder cubrir nuestras necesidades energéticas, tenemos que gastar dólares que no producimos aquí, que son limitados, que se pueden ver también disminuidos con el aumento de los pasajes a raíz de esta guerra. También puede tener un impacto en el turismo, puede tener un impacto en las remesas también, esta crisis económica a nivel global. Y esas son nuestras principales fuentes de dólares. Y si tenemos que gastar esos dólares que son escasos en el abastecimiento energético, esa energía la podríamos producir aquí. ¿Cuáles son las medidas, le pregunto yo al presidente, que está tomando su gobierno en estos casi 6 años ya que lleva de gestión para avanzar hacia ser un país que dependa menos de la importación de hidrocarburos para poder tener un bombillo prendido en nuestra casa? ¿Qué decisión ha tomado en ese sentido? Y yo veo países cercanos de la región, para no hablar de países desarrollados, Costa Rica, que es un país similar al nuestro, en Centroamérica, tiene el 98% de su producción energética para abastecer las necesidades y la demanda nacional de energías renovables que ellos producen internamente. Ahora mismo, Costa Rica no tiene que tener miedo de que el petróleo se ponga carísimo, porque ellos se abastecen la energía que necesitan en sus hogares para la industria en un 98% de energía eólica, de energía fotovoltaica, de biomasa, que producen allá mismo, generando también un crecimiento económico, generando empleo y sin tener que depender de esas divisas que son escasas y que se encarecen cuando vienen conflictos como este. O situaciones que a veces no son de conflicto armado, pero como la pandemia, que es un tema de salud, que tiene una implicación mundial o global. Entonces, esas son las medidas que nosotros queremos conocer. Y también el tema de la soberanía alimentaria, que para poder garantizar un plato de comida en la mesa de cada familia dominicana, no tengamos que importar lo que necesitamos para comer, para el estómago. ¿Entiendes? Que lo podamos producir a nivel local. Y en ese sentido, yo creo que este gobierno ha fallado. Porque la tendencia de este gobierno ha sido la de subsidiar a los importadores en lugar de a los productores nacionales. En este gobierno, mientras yo fui diputado y voté cada vez en contra, se depositaron varios proyectos de ley para establecer aranceles tasa cero a la importación de productos agrícolas que nosotros producimos, como por ejemplo el pollo o la carne de cerdo. Entonces, lo colocan en el mercado importado. Recuerdo que te entrevistábamos varias veces con ese tema cuando estaba en el Sol de los Sábados. Así es. Entonces, nosotros enfrentamos eso. Y por eso ahorita mencionaba, cuando el método de J afectó a Negro Hernández, mencioné en La Vega. Ese es un productor arrocero. Cada vez nosotros importamos más arroz. Entonces, nosotros necesitamos dólares que no producimos para poder traer un arroz de fuera que podríamos estar produciendo aquí. ¿Qué medidas está tomando el gobierno para contrarrestar eso? Porque nos volvemos cada vez más vulnerables. Entonces nosotros tenemos que desarrollar un mercado interno y medidas para garantizar soberanía alimentaria y soberanía energética que no se están tomando, y las medidas que se están tomando son contrarias a esa dirección. El presidente lo asoma en su discurso, pero no demuestra acciones en esa dirección. Y decirle al presidente de la República, aunque yo sé que ya habrán pasado quizá varias semanas, pero decirle que los sacrificios no pueden venir solamente de la ciudadanía y del pueblo dominicano, que cómo se va a sacrificar el gobierno. Porque este es un gobierno que ha aumentado de manera significativa la nómina pública y el gasto corriente. Entonces, este es un gobierno donde han habido grandes escándalos de corrupción como el del SENASA, que quizá en términos de dinero desfalcado al país supera incluso los escándalos de Odebrecht del PLD. Entonces, aquí el dinero se lo estamos robando por miles de millones bajo sus narices y no se estaba dando cuenta en qué otra institución eso puede estar pasando y no se están dando cuenta tampoco. Entonces, hasta que no veamos que el gobierno está tomando medidas para evitar ese despilfarro del dinero público, ¿cómo pedirle a la ciudadanía que se sacrifique? Ese es mi cuestionamiento. En sentido propositivo, soberanía energética, soberanía alimentaria. En sentido crítico, el gobierno tiene que apretarse y dar señales de que se aprieta también antes de pedir al país y al pueblo dominicano que tiene que apretarse el cinturón. Muchísimas gracias, José Horacio, por esta conversación. Estoy sumamente complacida de haber tenido este encuentro contigo, de que hayamos podido conversar de temas tan interesantes. Como siempre digo, qué bueno que pueda sentar en esa silla gente que esté aportando al país, y más si esas personas forman parte de mi generación. Eres alguien a
a quien quiero y estimo mucho, y estoy pues sumamente alegre de que hayas compartido en esta edición de Comunícate con Susi. Ha sido muy grato para mí, Susi, estar aquí. Comparto ese cariño, es recíproco, y espero que en un futuro quizá desde otra posición pueda volver para contarte lo que estamos haciendo en ese momento más adelante a favor del país. Así que mil gracias por abrirme las puertas a este espacio. A ti. Gracias por acompañarme en esta conversación con José Horacio Rodríguez en esta edición de Comunícate con Susi. Recuerda darle clic a la campanita si activas las notificaciones y te enteras cada vez que yo suba un nuevo video. Puedes seguirme como Susi TV RD, no solamente aquí en YouTube, también en TikTok, en Instagram y en X, que es el antiguo Twitter. Como Susi Aquino Gotró, me encuentras en Facebook y en LinkedIn. Bye, bye. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Cuida tu salud con Farmacia GBC. En cada rincón de Santiago de los Caballeros disfruta de un 20% de descuento todos los días en tus compras. Farmacia GBC, siempre cerca. La farmacia de los dominicanos. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC, la seguridad y la eficiencia constituyen pilares esenciales para garantizar la integridad y calidad en los servicios públicos que ofrecemos. Nos mantenemos firmemente comprometidos con la capacitación continua de nuestros colaboradores, fortaleciendo sus habilidades y conocimientos para responder con excelencia a las exigencias del sector aeronáutico. Promovemos una cultura de excelencia y mejora constante, orientada a ofrecer servicios de la más alta calidad que superen las expectativas de nuestros usuarios. Juntos hacemos posible el cambio. En el IDAC seguimos cumpliendo con la excelencia.